El proyecto de la Bruja de Blair se basa en la escalofriante leyenda de la Bruja de Blair, originaria de Burkittsville, Maryland. Este pequeño y tranquilo pueblo, rodeado de densos bosques, ha sido el epicentro de historias y rumores que han perdurado a lo largo de los siglos. La atmósfera misteriosa y los relatos de eventos inexplicables han alimentado la imaginación de muchos, convirtiendo a Burkittsville en un lugar de interés para los amantes del misterio y lo paranormal. Aunque la película es ficticia, está inspirada en mitos y rumores locales. Las leyendas de la Bruja de Blair han sido transmitidas de generación en generación, y cada narración añade un nuevo matiz a la historia. Los habitantes de Burkittsville han compartido estas historias en reuniones familiares, alrededor de fogatas y en las páginas de libros de folclore. Estas narraciones han mantenido viva la leyenda, atrayendo a curiosos y a investigadores de lo paranormal. En 1785, una mujer llamada Ellie Kedward fue acusada de brujería y desterrada de la aldea de Blair. La acusación surgió después de que varios niños afirmaran que Ellie los había llevado al bosque para extraerles sangre. Los aldeanos, temerosos de la brujería y de las posibles repercusiones, decidieron expulsarla en pleno invierno, dejándola a su suerte en el bosque. Se creía que Ellie había muerto debido a las inclemencias del tiempo, pero su desaparición marcó el inicio de una serie de eventos inexplicables. Se dice que los niños comenzaron a desaparecer, y los aldeanos, temiendo una maldición, abandonaron el pueblo. La desaparición de los niños fue atribuida a la venganza de Ellie Kedward, quien, según las leyendas, había regresado de entre los muertos para castigar a aquellos que la habían desterrado. El miedo se apoderó de los habitantes, y en un acto desesperado, decidieron abandonar Blair, dejando atrás sus hogares y pertenencias. El pueblo quedó desierto, y con el tiempo, la historia de la Bruja de Blair se convirtió en una advertencia para las generaciones futuras. Más de un siglo después, en 1940, 8 niños de Burkittsville desaparecieron misteriosamente. La comunidad, que había renacido en el lugar donde una vez estuvo Blair, se vio sacudida por estos eventos. Los padres de los niños desaparecidos buscaron desesperadamente respuestas, y la policía local inició una investigación exhaustiva. Los titulares de los periódicos de la época reflejaban la angustia y el desconcierto de la comunidad, que no podía entender cómo habían desaparecido los niños sin dejar rastro. Un hombre llamado Rustin Parr confesó haber asesinado a los niños bajo las órdenes de una figura espectral. Parr, un ermitaño que vivía en una cabaña en el bosque, fue arrestado después de que un niño escapara y contara su terrible experiencia. Durante su confesión, Parr afirmó que una figura espectral, que él creía que era la Bruja de Blair, le había ordenado cometer los asesinatos. La policía, aunque escéptica, no pudo ignorar la confesión detallada de Parr y lo llevó a juicio. Fue ejecutado, pero los cuerpos nunca fueron encontrados. A pesar de la confesión de Parr y su posterior ejecución, la comunidad de Burkittsville nunca encontró los cuerpos de los niños desaparecidos. La falta de pruebas físicas dejó muchas preguntas sin respuesta y alimentó aún más las leyendas sobre la Bruja de Blair. Los bosques alrededor de Burkittsville se convirtieron en un lugar de temor y misterio, y muchos evitaban aventurarse en ellos, especialmente después del anochecer. En 1994, 3 estudiantes de cine entraron al bosque para investigar la leyenda de la Bruja de Blair. Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams estaban decididos a descubrir la verdad detrás de las historias que habían escuchado. Armados con cámaras y equipo de campamento, se adentraron en el bosque, documentando cada paso de su viaje. Su objetivo era crear un documental que revelara la realidad detrás de la leyenda, pero lo que encontraron fue mucho más aterrador de lo que habían anticipado. Desaparecieron sin dejar rastro, pero un año después se encontró su metraje, que se convirtió en la base de la película. El metraje, descubierto por un grupo de excursionistas, mostraba los últimos días de los estudiantes en el bosque. Las imágenes eran inquietantes y mostraban cómo los estudiantes se perdían, se desesperaban y finalmente enfrentaban algo inexplicable. La película resultante, El proyecto de la Bruja de Blair, utilizó este metraje para crear una experiencia cinematográfica única que dejó a la audiencia preguntándose sobre la línea entre la realidad y la ficción.
La película El proyecto de la bruja de Blair, lanzada en 1999, capturó el terror de lo desconocido y dejó a muchos preguntándose si la bruja de Blair es solo una leyenda o una oscura realidad. Su estilo de metraje encontrado y su campaña de marketing innovadora hicieron que muchos creyeran que los eventos mostrados eran reales. La película no solo revitalizó el género de terror, sino que también reavivó el interés en la leyenda de la bruja de Blair, asegurando que la historia continuara siendo contada y debatida por generaciones. Hoy en día, Burkittsville ha abrazado su infame historia. El pequeño pueblo ha visto un aumento en el turismo, con visitantes de todo el mundo que vienen a explorar los bosques y aprender más sobre la leyenda. Las tiendas locales venden recuerdos relacionados con la bruja de Blair, y los tours guiados llevan a los curiosos a los lugares mencionados en las historias. Aunque algunos residentes prefieren no hablar de la leyenda, otros han encontrado en ella una fuente de ingresos y una manera de mantener viva la historia. Las entrevistas con los lugareños revelan una mezcla de escepticismo y creencia. Algunos afirman haber visto o sentido la presencia de la bruja en el bosque, mientras que otros descartan las historias como simples mitos. Los documentos históricos y las recreaciones de avistamientos de la bruja de Blair continúan alimentando el debate. La leyenda ha trascendido el tiempo, y su impacto en la cultura popular es innegable. Ya sea que uno crea o no en la bruja de Blair, su historia sigue siendo una parte fascinante del folclore de Maryland.